Bienvenidos. Hoy les traigo una historia de terror que no podrán olvidar fácilmente. Pero antes de comenzar, quiero pedirles un favor. Según las estadísticas, el 50% de las personas que están viendo este video aún no están suscritas al canal. Te invito a que te suscribas ahora mismo. Es completamente gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndoles más historias como estas. Hay cosas en la vida que uno no puede explicar. Cosas que te hacen dudar de todo lo que creías saber sobre el mundo. Yo siempre fui un hombre de razón, de esos que no creen en historias de espantos ni en cosas del más allá. Pero después de lo que viví, puedo decirles que hay fuerzas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. Fuerzas que es mejor dejar en paz, porque una vez que las despiertas, ya no hay vuelta atrás. Mi nombre es Ernesto, soy de Tlaxcala. Y lo que voy a contarles me pasó hace algunos años, cuando recién me había casado con mi esposa María. Estábamos llenos de ilusiones, de planes, de ganas de empezar una vida juntos. Como muchas parejas jóvenes no teníamos mucho dinero, así que cuando nos ofrecieron una casa en las afueras del pueblo a un precio muy bajo, no lo pensamos dos veces. La casa estaba un poco alejada, es cierto, rodeada de árboles y con un camino de tierra que la conectaba con el pueblo. Pero era grande, tenía buen techo, y lo más importante, era nuestra. El dueño anterior se había ido de un día para otro, según nos dijeron, por motivos personales. Eso debió ser una señal de alerta, pero nosotros estábamos tan emocionados que no le dimos importancia. El día que llegamos era soleado y cálido. María estaba feliz, ya planeaba dónde poner los muebles, qué colores pintaríamos las paredes, todas esas cosas que hacen las mujeres cuando están armando su hogar. Yo también estaba contento. Recorrimos cada rincón de la casa, cada habitación, hasta que llegamos al patio trasero. Ahí fue donde lo vimos por primera vez. El pozo era un pozo viejo, muy viejo, hecho de piedra oscura y con una boca circular de unos 2 metros de diámetro. No tenía tapa, solo un borde de piedra desgastado por el tiempo. Me asomé con cuidado y miré hacia abajo. La oscuridad era total, tan profunda que no se veía el fondo. Dejé caer una piedra y conté los segundos. Tardó tanto en escucharse el golpe que me dio escalofríos. María me jaló del brazo. No le gustaba el pozo, me lo dijo desde el primer momento. Dijo que le daba mala espina, que deberíamos taparlo o poner una cerca alrededor. Yo le prometí que lo haría pronto. Pero había tantas otras cosas que hacer en la casa que el pozo quedó olvidado por un tiempo. Los primeros días fueron tranquilos. Nos dedicamos a acomodar nuestras cosas, a limpiar, a hacer pequeñas reparaciones. La casa era acogedora a pesar de su edad, y poco a poco la fuimos convirtiendo en nuestro hogar. Durante el día todo era normal, casi perfecto, pero las noches eran diferentes. La primera vez que lo escuché fue a la tercera noche de estar ahí. María ya se había quedado dormida a mi lado, cansada después de todo el trabajo del día. Yo estaba a punto de dormirme también cuando lo oí. Era un sonido lejano, casi imperceptible al principio. Una risa. Una risa que venía del patio trasero, del pozo. Me quedé quieto en la cama, con el corazón latiéndome más rápido. Tal vez fueron los nervios de estar en una casa nueva, tal vez el viento jugando entre las piedras del pozo. Traté de convencerme de eso, de que era mi imaginación, pero entonces la risa se hizo más clara, más fuerte. Era una risa de mujer, pero no era una risa alegre. Era una risa que te helaba la sangre, llena de algo que no puedo describir. Dolor, tal vez, o locura. Me levanté despacio para no despertar a María y me acerqué a la ventana que daba al patio trasero. La luna llena iluminaba todo con una luz plateada y fría. Podía ver el pozo claramente desde ahí, su boca oscura como un agujero en la tierra. Y la risa seguía saliendo de ahí, subiendo desde las profundidades como si alguien estuviera ahí abajo, en la oscuridad, riéndose de mí. Me quedé mirando por varios minutos, esperando ver algo, cualquier cosa que me explicara ese sonido. Pero no había nada, solo el pozo y su oscuridad. Eventualmente la risa se fue apagando hasta desaparecer por completo, y yo volví a la cama sin poder dormir en toda la noche. A la mañana siguiente no le dije nada a María.
No quería asustarla y además a la luz del día todo parecía tan normal que yo mismo empezaba a dudar de lo que había escuchado. Tal vez había sido un sueño, pensé, o algún animal nocturno que pasaba por ahí. Decidí olvidarlo y seguir con nuestras vidas. Pero la siguiente noche volvió a pasar, y la otra, y la otra. Cada noche, más o menos a la misma hora, la risa comenzaba. A veces era suave, casi como un susurro. Otras veces era tan fuerte que me sorprendía que María no se despertara. Yo dejé de dormir bien. Me la pasaba en vela, esperando que comenzara, sintiendo un nudo en el estómago cada vez que el reloj se acercaba a esa hora. María notó que algo andaba mal conmigo. Me veía ojoroso, nervioso, distraído. Me preguntó varias veces si me sentía bien, si había algo que me preocupara. Yo le decía que no, que solo estaba un poco cansado por todo el trabajo de la mudanza. Pero ella me conocía demasiado bien y sabía que le estaba ocultando algo. Una semana después de mudarnos, decidí ir al pueblo. Necesitaba hacer algunas compras y pensé que tal vez podría preguntarle a alguien sobre la casa, sobre su historia. El pueblo era pequeño, de esos donde todos se conocen y las noticias corren rápido. Entré a la tienda de don Jacinto, un señor mayor que llevaba toda la vida ahí y que conocía cada rincón del lugar. Mientras me cobraba las cosas que había comprado, le mencioné casualmente que nos habíamos mudado a la casa de las afueras, la que tenía el pozo en el patio trasero. Don Jacinto dejó de contar el cambio y me miró con una expresión extraña, entre sorpresa y preocupación. ¿Ustedes se mudaron ahí?, preguntó con voz baja. Yo asentí. Él negó con la cabeza lentamente y suspiró. Debieron preguntarme antes, dijo. Esa casa tiene historia, una historia muy fea. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué tipo de historia?, le pregunté. Don Jacinto miró a su alrededor como si temiera que alguien lo escuchara, aunque no había nadie más en la tienda. Se acercó al mostrador y me habló en voz baja. Hace muchos años, me dijo, tal vez unos 50 o 60, vivía en este pueblo una mujer. Era una mujer solitaria, de esas que viven apartadas de todos. La gente del pueblo desconfiaba de ella porque hacía cosas raras. Recogía hierbas en el monte, hablaba sola, y dicen que hacía remedios y bebedizos para todo tipo de males. Eso no sonaba tan terrible, le dije. Muchas personas en los pueblos hacen eso. Don Jacinto asintió. Sí, dijo. Pero empezaron a pasar cosas extrañas. Animales que amanecían sin vida, sin razón aparente. Gente que se enfermaba de repente después de tener problemas con ella. Niños que decían verla volando por las noches. La gente comenzó a tenerle miedo, a decir que era bruja. El miedo se convirtió en odio, continuó don Jacinto con tristeza en los ojos. Y una noche, un grupo de hombres del pueblo fueron a buscarla. La encontraron en su casa, que era la misma casa donde ustedes viven ahora. La sacaron a rastras, mientras ella gritaba y maldecía, y la llevaron al pozo del patio. Sentí que las piernas me flaqueaban. ¿Qué le hicieron?, pregunté aunque ya sabía la respuesta. Don Jacinto bajó la mirada. La arrojaron al pozo, dijo. Viva. Taparon la entrada con piedras grandes para que no pudiera salir y la dejaron ahí. Dicen que se escucharon sus gritos durante 2 días completos antes de que finalmente callara. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Eso explicaba las risas, pensé. Eso explicaba todo. Pero don Jacinto no había terminado. Después de eso dijo, nadie quiso vivir en esa casa. Decían que se escuchaban cosas, que veían sombras. Varios inquilinos intentaron quedarse a lo largo de los años, pero ninguno duraba más de unas semanas. Todos se iban corriendo, asustados por cosas que no podían explicar. Salí de la tienda con las piernas temblando y el corazón acelerado. Tenía que hacer algo. No podía seguir viviendo ahí sabiendo lo que había pasado, no con María en peligro. Pero tampoco podíamos mudarnos así como así. Habíamos gastado todos nuestros ahorros en esa casa. Teníamos que encontrar una solución. Entonces recordé que había una iglesia pequeña no muy lejos del pueblo. Fui directo hacia allá. El padre Miguel, el sacerdote, era un hombre joven y amable.
Le conté todo, las risas en el pozo, la historia de la mujer, mi desesperación. Él me escuchó con atención y cuando terminé, me puso una mano en el hombro. El agua bendita puede ayudar, me dijo. Es un símbolo de purificación, de limpieza espiritual. Tal vez pueda traer paz a esa pobre alma atormentada. Me dio una botella grande de agua bendita y me dijo que la echara en el pozo, que rezara mientras lo hacía, que le pidiera a Dios que liberara a esa alma de su sufrimiento. Volví a casa con la botella escondida bajo mi chamarra. No quería que María me viera y me hiciera preguntas. Esperé a que cayera la noche, a que ella se durmiera. Cuando todo estuvo en silencio, tomé la botella y salí al patio trasero. La luna brillaba de nuevo, iluminando el pozo con su luz fría. Me acerqué despacio, con las manos temblando. Podía sentir algo en el aire, una tensión, como si la misma noche estuviera conteniendo la respiración. Abrí la botella y comencé a verter el agua bendita en el pozo mientras rezaba el Padre Nuestro en voz baja. Al principio no pasó nada. El agua caía en la oscuridad sin hacer ruido. Pero entonces, de repente, escuché la risa. Esta vez no venía de lo profundo del pozo, sino que parecía estar subiendo, acercándose. Y no era una risa suave. Era fuerte, casi un grito de risa lleno de rabia y de algo más, algo terrible. Seguí echando el agua, rezando más fuerte, con el corazón latiéndome tan rápido que pensé que se me saldría del pecho. La risa se hizo más y más fuerte, hasta que fue ensordecedora. Y entonces la vi. Primero fueron las manos. Unas manos pálidas, con dedos largos y retorcidos, que se aferraron al borde del pozo. Luego apareció la cabeza. Nunca en mi vida había visto algo tan aterrador. Era el rostro de una mujer, pero no había nada humano en él. La piel era gris y arrugada, como si hubiera estado bajo el agua durante años. Los ojos eran blancos, sin pupilas, y brillaban con una luz enfermiza. La boca estaba abierta en una sonrisa imposible, mostrando dientes rotos y negros. El cabello colgaba en mechones sucios y mojados. Ella me miró directamente y la risa se convirtió en un grito. Dejé caer la botella y corrí hacia la casa. Entré dando un portazo y cerré con llave. Corrí los muebles contra la puerta. María se despertó asustada, preguntándome qué pasaba. Yo solo pude abrazarla, temblando, sin poder hablar. Toda esa noche la escuchamos afuera, caminando alrededor de la casa, rascando las paredes, golpeando las ventanas y riéndose sin parar con esa risa horrible que parecía atravesar las paredes y meterse en tu cabeza. María lloraba abrazada a mí, y yo trataba de ser fuerte aunque estaba tan asustado como ella. Cuando amaneció, los sonidos finalmente pararon. Esperamos un poco más antes de atrevernos a mirar por la ventana. Afuera todo parecía normal, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que había pasado. Lo había visto con mis propios ojos. En cuanto hubo suficiente luz, salimos corriendo de la casa y fuimos directo al pueblo, a la iglesia. El padre Miguel se asustó cuando nos vio. Debimos vernos terribles. Le conté lo que había pasado, que el agua bendita no había funcionado, que había hecho todo peor. Él palideció. Lo siento mucho, dijo. A veces estas fuerzas son demasiado fuertes, demasiado llenas de odio como para ser purificadas fácilmente. Pero hay algo más que pueden intentar. Las cruces. Las cruces de madera bendecida pueden mantenerla alejada, crear una barrera que ella no pueda cruzar. Nos ayudó a hacer varias cruces de madera. Las bendijo una por una mientras rezaba. Nos dijo que las pusiéramos alrededor del pozo, que formáramos un círculo con ellas, y que también pusiéramos una en cada ventana y puerta de la casa. Regresamos cuando todavía había luz. Trabajamos rápido, clavando las cruces alrededor del pozo en cada entrada de la casa. María estaba pálida, pero no se quejó. Me ayudó con todo. Cuando terminamos, nos encerramos de nuevo adentro y esperamos. La noche cayó como un manto pesado. Yo no podía dejar de mirar el reloj, esperando que llegara la hora. Y llegó. Pero esta vez fue diferente. No escuchamos la risa de inmediato. Hubo un silencio largo y pesado. Pensé que tal vez había funcionado, que las cruces la habían alejado,
Pero entonces escuchamos los rasguños. Empezaron suaves, como si algo estuviera rascando la puerta de entrada. Luego se hicieron más fuertes, más desesperados. María se aferró a mi brazo. Nos quedamos en la sala, sin atrevernos a movernos. Los rasguños se movieron de la puerta a las paredes, rodeando la casa. Entonces María soltó un grito. Yo seguí su mirada y la vi. Estaba en la ventana de la cocina, mirando hacia adentro. Su rostro estaba pegado al vidrio, esos ojos blancos clavados en nosotros. La boca seguía abierta en esa sonrisa terrible. Las manos rascaban el vidrio, dejando marcas que chirriaban de forma horrible. Nos alejamos hacia el fondo de la casa abrazados, sin poder apartar la mirada de esa cosa que nos observaba. Ella no podía entrar. Las cruces la mantenían afuera, pero ahí estaba, mirándonos con odio, con hambre, con algo que no tenía nombre. Se quedó ahí toda la noche, moviéndose de ventana en ventana, rascando, golpeando, riéndose. Nunca dejó de reírse. Cuando amaneció, esperamos 1 hora más antes de atrevernos a salir. Empacamos solo lo más necesario, lo que podíamos cargar. No nos importó la casa, los muebles, nada. Solo queríamos irnos de ahí y nunca volver. Nos fuimos a vivir con mis padres a otro pueblo. Perdimos todo lo que habíamos invertido en esa casa, pero no nos importó. Nada valía más que nuestras vidas, que nuestra cordura. Han pasado años desde entonces. Nunca hemos vuelto a ese lugar. He escuchado que la casa sigue ahí, vacía, abandonada. Nadie quiere vivir en ella. Y yo sé por qué. A veces en las noches, cuando todo está en silencio, todavía escucho esa risa en mis sueños. Y me despierto sudando, sabiendo que en algún lugar, en el fondo de ese pozo oscuro, ella sigue ahí, esperando, riéndose, siempre riéndose. Historia 2. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Cosas que la gente prefiere no creer porque es más fácil vivir pensando que todo tiene una razón lógica. Pero yo aprendí que hay fuerzas que están ahí afuera, esperando en la oscuridad, y que no les importa si crees en ellas o no. Lo que voy a contar no es un cuento para asustar niños. Es lo que me pasó a mí, y desde entonces mi vida nunca volvió a ser la misma. Me llamo Rodolfo y vivo en Tlaxcala, en una casa sencilla que está justo a un lado de un maizal muy grande. Toda mi vida he vivido aquí, rodeado de esas plantas altas que se mueven con el viento y hacen ese sonido como de susurros. Nunca me había dado miedo el maizal. Era parte de mi vida, parte del paisaje que veía todos los días desde que era niño. Pero todo cambió hace unos meses, cuando empezaron las noches extrañas. La primera vez que lo escuché fue un martes. Había sido un día normal, de esos en los que no pasa nada especial. Me acosté temprano porque al día siguiente tenía que levantarme antes del amanecer para ir a trabajar. La casa estaba en silencio, y afuera solo se oía el viento moviendo las hojas del maíz. Entonces lo escuché. Era una risa. Pero no era una risa normal, de esas que da la gente cuando está contenta. Era una risa que te helaba la sangre, aguda, larga, como si alguien estuviera disfrutando de algo terrible. Venía de afuera, del lado del maizal. Me quedé quieto en la cama, con el corazón latiéndome fuerte en el pecho. Pensé que tal vez era mi imaginación, que estaba medio dormido y había soñado algo raro. Cerré los ojos con fuerza y traté de volver a dormir, pero la risa volvió a sonar, esta vez más fuerte, más cerca. Me levanté despacio y caminé hacia la ventana. Las manos me temblaban cuando corrí un poco la cortina para mirar afuera. La noche estaba oscura, apenas había luna, pero alcancé a ver algo que me dejó paralizado. En el cielo, sobre el maizal, había unas bolas de fuego. No eran estrellas ni aviones ni nada que pudiera explicarse fácilmente. Eran bolas de luz naranja y roja que se movían de un lado a otro, subían y bajaban, como si estuvieran bailando en el aire. Y cada vez que una de esas bolas se movía, volvía a escucharse esa risa horrible que me ponía los pelos de punta. Me quedé ahí parado, sin poder moverme.
viendo cómo esas luces flotaban sobre las plantas de maíz durante varios minutos, hasta que de repente, una de ellas cayó. Cayó como una estrella fugaz directo al maizal, y al tocar el suelo se apagó. Luego cayó otra, y otra más. Y después de la última, todo quedó en silencio. Un silencio tan profundo que daba más miedo que las risas. No pude dormir el resto de la noche. Me quedé sentado en mi cama esperando que amaneciera, preguntándome qué había visto. Cuando por fin salió el sol, me sentí un poco más tranquilo. La luz del día siempre hace que las cosas den menos miedo. Pero sabía que lo que había visto era real. No había sido un sueño. Esa mañana apenas desayuné, fui a casa de mi vecina, doña Lupita. Ella es una señora mayor que vive sola desde que se le fue su esposo. Siempre ha sido muy buena conmigo, me da consejos, y a veces me invita a comer cuando sabe que estoy solo. Toqué a su puerta, y ella me abrió con una sonrisa, pero cuando vio mi cara, la sonrisa se le borró. ¿Qué te pasa, Rodolfo? Te ves muy pálido. Doña Lupita, necesito preguntarle algo. ¿Usted ha visto algo raro en las noches? ¿Algo en el maizal? Ella me miró fijamente y su expresión cambió. Se puso seria, hasta un poco asustada. Me hizo pasar a su casa y cerró la puerta detrás de mí. Siéntate, hijo. Tenemos que hablar. Me senté en su sala mientras ella preparaba un té de hierbas. Cuando volvió y se sentó frente a mí, suspiró profundo antes de hablar. También las he visto, Rodolfo, y las he escuchado. Esas risas malditas que te despiertan en la madrugada. Esas bolas de fuego que bailan sobre el maíz. Yo llevo viéndolas desde hace semanas. ¿Qué son, doña Lupita? ¿Qué es lo que estamos viendo? Ella tomó un sorbo de su té y me miró con los ojos muy abiertos. Son brujas, hijo. Brujas que vuelan por las noches. Mi abuela me contaba de ellas cuando yo era niña. Decía que hay mujeres que hacen pactos con fuerzas oscuras y que por las noches se quitan las piernas y se convierten en bolas de fuego para volar. Van de un lugar a otro buscando gente para hacerles daño, para robarles la energía o para hacer sus maleficios. Me quedé helado al escuchar lo que doña Lupita me estaba diciendo. Parte de mí quería pensar que estaba exagerando, que eran solo historias viejas que la gente contaba para asustarse. Pero había visto esas luces con mis propios ojos. Había escuchado esas risas que no sonaban humanas. ¿Y qué hacemos, doña Lupita? ¿Cómo nos protegemos de eso? Ella negó con la cabeza despacio. Lo único que podemos hacer es no salir de noche. Quedarnos en nuestras casas con las puertas bien cerradas y las ventanas también. No mirarlas cuando pasen. No llamar su atención. Las brujas buscan a los curiosos, a los que se atreven a verlas. Si te ven mirándolas, pueden decidir que tú serás su siguiente objetivo. Salí de la casa de doña Lupita con un peso enorme en el pecho. El resto del día traté de distraerme con mis quehaceres, pero no podía dejar de pensar en lo que me había dicho. Cada vez que miraba hacia el maizal, sentía un escalofrío recorrerme la espalda. Cuando llegó la noche, cerré todas las puertas y ventanas de mi casa. Puse trapos en las rendijas para que no entrara ni un poco de aire. Me metí a la cama temprano, antes de que oscureciera completamente, y traté de dormir. Pero el sueño no llegaba. Estaba ahí acostado con los ojos cerrados, escuchando cada pequeño ruido de la casa. El reloj de la pared marcaba cada segundo que pasaba. Entonces dieron las 12 de la noche, y empezó. Primero fueron pasos. Pasos lentos, pesados, que sonaban justo afuera de mi casa. Pisadas que crujían sobre la tierra seca. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Me quedé completamente quieto, tratando de respirar despacio para no hacer ruido. Los pasos siguieron. Daban vueltas alrededor de mi casa. Una vuelta completa, luego otra, y otra más. Como si alguien estuviera caminando en círculos, buscando la manera de entrar. Entonces escuché algo que me hizo sudar frío. Era un sonido de arrastre, como si algo pesado estuviera siendo jalado por el suelo. Y entre ese sonido, una respiración. Una respiración profunda, ronca, que no sonaba para nada normal. Sabía que no debía asomarme. Doña Lupita me había advertido que no debía mirar. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo.
Necesitaba saber qué era lo que estaba afuera de mi casa. Me levanté de la cama con mucho cuidado, tratando de no hacer ningún ruido con el colchón. Caminé despacio hacia la ventana, sintiendo cómo mis piernas temblaban con cada paso. Cuando llegué, me quedé ahí parado varios segundos, sin atreverme a mover la cortina. Los pasos se detuvieron justo del otro lado de la ventana. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Era un silencio que se sentía vivo, pesado, lleno de algo malo. Podía sentir que había algo ahí afuera, justo del otro lado de la pared, esperando. Con la mano temblando, moví la cortina apenas 1 centímetro. Lo suficiente para poder ver afuera sin que me vieran a mí. O eso pensaba. Lo que vi esa noche me perseguirá por el resto de mi vida. Había una mujer parada ahí, justo frente a mi ventana. Pero no era una mujer normal. Era algo que tenía forma de mujer pero que no era humano. Su piel era gris, como ceniza, y le colgaba del cuerpo en algunos lugares como si fuera demasiado grande para ella. Tenía el pelo largo, negro, lleno de tierra y ramas, que le llegaba hasta la cintura. Pero lo peor eran sus ojos. Tenía los ojos completamente blancos, sin pupilas, y brillaban con una luz tenue en la oscuridad. Estaba descalza y sus pies eran enormes, deformados con uñas largas y amarillas que parecían garras. La boca la tenía abierta y podía ver que le faltaban varios dientes. De entre sus labios salía ese sonido de respiración pesada que había escuchado antes. La mujer caminaba despacio alrededor de mi casa, arrastrando los pies, moviendo la cabeza de un lado a otro como si estuviera buscando algo. De vez en cuando se detenía y olisqueaba el aire, igual que un animal rastreando a su presa. Yo estaba paralizado detrás de la cortina, sin poder moverme, sin poder respirar. Entonces pasó lo peor. La mujer se detuvo de golpe y giró la cabeza directamente hacia mi ventana. Me miró fijamente con esos ojos blancos y muertos, y sonrió. Fue una sonrisa horrible, enorme, que le mostraba todos los dientes que le quedaban. Y luego soltó esa risa, esa misma risa aguda y terrible que había escuchado la noche anterior. Pero ahora estaba a solo unos metros de mí, al otro lado de una pared delgada. Solté la cortina y me tiré al suelo, cubriéndome la boca con las manos para no gritar. La risa siguió durante varios minutos que se sintieron eternos. Luego, los pasos volvieron a empezar. Dio una vuelta más alrededor de mi casa y después se alejaron, perdiéndose en dirección al maizal. Me quedé ahí tirado en el suelo hasta que amaneció. No me atreví a moverme, a levantarme, a hacer absolutamente nada. Solo cuando vi la luz del sol entrando por la ventana me sentí lo suficientemente seguro para ponerme de pie. Con las piernas todavía temblando abrí la puerta de mi casa y salí afuera. Necesitaba ver si había dejado alguna señal, alguna prueba de que lo que había visto era real. Y la encontré. Alrededor de mi casa, marcadas en la tierra, había huellas. Pero no eran huellas de pies humanos. Eran huellas enormes, como de guajolote, pero mucho más grandes. Tenían 3 dedos largos con marcas de garras al final. Formaban un círculo completo alrededor de mi casa, exactamente por donde la había visto caminar. Me arrodillé junto a una de las huellas y la toqué con la mano. Era real. Estaba ahí, marcada profundamente en la tierra. No me lo había imaginado. No había sido una pesadilla. La bruja había estado ahí. Había caminado alrededor de mi casa. Me había visto mirándola. Desde esa noche, mi vida cambió completamente. Ya no salgo de mi casa después de las 12 de la noche. Ni siquiera me acerco a las ventanas cuando oscurece. Me quedo encerrado, con todas las luces apagadas, rezando para que no vuelva. Pero sé que volverá. Cada noche escucho los pasos afuera. Cada noche escucho esa risa. A veces siento que está parada frente a mi puerta, esperando a que cometa el error de abrirla. Doña Lupita ya no sale tampoco. La veo solo durante el día y cuando hablamos ninguno de los dos menciona lo que pasa en las noches. Es como si hablar de ello pudiera hacer que empeore. El maizal sigue ahí, meciéndose con el viento. Pero yo ya no lo veo igual. Ahora sé que en esas plantas oscuras se esconde algo que no debería existir. Algo que camina entre las sombras,
y que vuela como bola de fuego cuando cae la noche. Y lo peor de todo es que no hay escapatoria. No puedo mudarme porque no tengo dinero para otra casa. Este es mi hogar, el lugar donde he vivido toda mi vida. Pero ahora es también mi prisión. Vivo con miedo todas las noches, esperando escuchar esos pasos, esperando ver esa figura gris caminando afuera de mi ventana, sabiendo que en algún momento, tal vez, se canse de solo caminar alrededor. Y ese día, no sé qué pasará conmigo. Esta es mi historia. La historia de cómo descubrí que las brujas existen y que viven justo al lado de mi casa, en el maizal de Tlaxcala. Si algún día pasan por aquí y ven luces extrañas en el cielo por la noche, no se queden a mirar. No cometan mi error. Sigan de largo y no volteen atrás, porque una vez que ellas te ven, nunca te dejan en paz.